Caracas, una ciudad habitada por millones de personas que pululan en esta selva de concreto, olvidando que la naturaleza nunca está muy lejos. Encuentros entre seres humanos y animales silvestres ocurren con mucha frecuencia. En este capítulo intentaremos uno de los más peligrosos. Hoy en Río Verde, serpientes venenosas. Mi curiosidad por la vida salvaje me ha llevado a acercarme a infinidad de animales silvestres, a veces más de la cuenta. Hace algunos años, cuando trabajaba como cuidador en un zoológico, fui mordido por una serpiente venenosa, lo cual concluyó con la amputación del dedo anular de mi mano izquierda. Pero lejos de desalentarme, no pierdo oportunidad para compartir conocimiento acerca de estos animales que, a pesar de que tienen una terrible fama y son muy peligrosos, son importantes piezas dentro de la cadena ecológica. El veneno de las serpientes ha evolucionado como una herramienta de supervivencia ante un entorno muchas veces hostil, en el cual las presas suelen defenderse con vigor y los depredadores son en extremo eficientes. La producción de este cóctel tóxico se da en unos pequeños órganos similares a las glándulas salivales de otros animales. No existe un veneno único. Según su composición, este puede ser hemotóxico o neurotóxico. La gran mayoría de las especies de serpiente no son venenosas. En el caso de las que lo son, existen antídotos denominados antiveninas, elaborados para detener y contrarrestar su acción. Esto de buscar serpientes es un juego de paciencia, persistencia. Esta quebrada es el hábitat perfecto. Estamos en la hora correcta del día, bien temprano en la mañana. Los rayos del sol son oblicuos, pero les permiten a las serpientes asolearse y controlar su temperatura. Interactuar con una serpiente es una actividad sumamente peligrosa, por lo que no recomendamos realizarla si usted no tiene la experiencia requerida para tal fin. No importa cuántas veces encuentro una serpiente, siempre es la misma sensación. Siento como la adrenalina fluye por mi cuerpo, porque es uno de esos animales que son muy peligrosos, pero solamente si tú transgredes la línea. Y creo que eso es lo que voy a hacer a continuación. Estos no son animales malvados que pretenden hacer daño a las personas. Los accidentes ocurren porque tienen un excelente camuflaje y la gente las pisa o trata de matarlas o de capturarlas. Bueno, yo no recomiendo que nadie intente exponerse ante un animal de estos. Como ven, tiene una reacción muy rápida. Ya. Bueno, aquí está. Definitivamente se trata de una Botrops. Esta cabeza triangular, inconfundible, los diseños en forma de X. Siento un respeto muy fuerte hacia estos animales. Lamentablemente, con la intensa fragmentación y destrucción del hábitat, los encuentros entre serpientes y personas se van a hacer inevitablemente más frecuentes. Así que es mejor saber cómo reaccionar ante una de ellas. Por supuesto, si usted encuentra una, no la levante del suelo ni interactúe con ella. Puede pasar a un lado, a un par de metros de distancia, y le aseguro que la serpiente no lo va a perseguir. Aquí queda demostrado. La serpiente intenta evadirse, intenta escaparse. Una de las características que más me llama la atención es que estos animales pueden ver el calor. Tienen unas fosas especiales entre las fosas nasales propiamente dichas y los ojos que les permiten captar el calor que emanan animales de sangre caliente como pequeños mamíferos. De manera que, aunque haya una oscuridad en la que nosotros no podamos ver, ellas pueden percibir a su presa o a un potencial enemigo. Bueno, estas serpientes poseen una coloración que les permite camuflarse. No solamente los colores y las tonalidades se parecen a las del entorno, sino que poseen una serie de diseños que les permiten a estos animales romper el contorno de su forma a nivel óptico, de manera que sea mucho más difícil percibir su presencia a nivel visual.
Y la serpiente no está contenta, fíjense cómo está moviendo la cola. Esto es una advertencia típica de muchísimas serpientes. Quiere que se le deje en paz, es exactamente lo que voy a hacer. La voy a dejar en el mismo lugar donde la encontré. Esta serpiente se va a olvidar de que yo estuve aquí. Es una serpiente que ya está rondando la talla de un adulto. Voy a continuar mi camino, satisfecho, porque una vez más la naturaleza me regaló un encuentro excelente. Al regreso visitaremos la colección de serpientes más importante de Venezuela, ubicada en el terrario del Parque del Este, aquí en la ciudad, donde podremos acercarnos a estos reptiles con mayor seguridad y en la compañía de expertos en la materia. El terrario del Parque del Este es una instalación que alberga una importante colección de reptiles, anfibios y artrópodos vivos, y entre ellos destaca una impresionante colección de serpientes. Esta institución se encarga de promover la protección de la fauna a través del conocimiento y la interacción supervisada con las diferentes especies que allí hacen vida. Voy a conversar con el Dr. Luis Merlo, médico veterinario especialista en este tipo de animales, quien nos hablará acerca de su experiencia con las serpientes en el terrario. Doctor Luis Merlo. Hola, ya. ¿Cómo estás? Qué placer volverlo a ver. Gracias, igualmente. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, y mejor de estar aquí en el terrario. Qué bueno, qué bueno. Te comento que acabo de venir de un recorrido que hice por áreas forestales aledañas a Caracas y tuve la oportunidad de encontrarme con una serpiente venenosa. Bueno, sí, es bastante común ver serpientes venenosas y no venenosas realmente. El ecosistema que ellas consiguen en Caracas y sus alrededores son propicios para ellas. Esto se debe a toda esta zona natural compuesta por la serranía del Ávila, los bosques que hay en los alrededores de Caracas que tienen las condiciones ideales para estos reptiles. Y oye, permíteme felicitarte porque tienes una excelente y muy diversa colección de animales aquí. Sí, afortunadamente nosotros en la actualidad somos vamos a decir, la exhibición zoológica enfatizada en reptiles anfibios más grande y variada del país, con la principal finalidad de dar a conocer la diversidad. ¿Te parece si damos un recorrido? Claro, claro que sí, te invito. Gracias. Oye, me llama la atención esta leyenda porque dice culebras y mucha gente dice serpientes. ¿Cuál sería la diferencia entre una serpiente y una culebra? Vale destacar que en realidad culebras son serpientes de un grupo en particular que se llaman colúbridos. De ahí la palabra culebra, ¿no? También hay los boidos, que es donde están las boas. Están los vipéridos, donde están las víboras, donde están las mapanares, las cascabeles. Están los elápidos, donde están las serpientes de coral. Y un grupo particular de serpientes que llaman serpientes ciegas, que son muy pequeñas y parecen más bien unas lombrices. O sea que es un grupo muy diverso, ¿no? Sí, sí, bastante diverso. En Venezuela el grupo donde están las serpientes venenosas, que es vipéridos y elápidos, es un grupo muy poco diverso. Esta se parece mucho a la que me encontré. Esta es una terciopelo o macagua. ¿Y qué tan peligroso puede llegar a ser? Me parece que mucho, ¿no? Indiscutiblemente su peligrosidad radica en que es un animal venenoso y el veneno que produce es bastante activo en cuanto a destrucción de tejido, en cuanto a algunos problemas que puede causar en el sistema neurológico, en el sistema cardíaco. ¿Bajo qué circunstancias se hace peligroso un animal de estos para una persona? Es muy fácil encontrarse con ellos en zonas urbanizadas como Caracas, por ejemplo. Muchas personas tratan de manipularla
o simplemente ellas cuentan con un camuflaje y hay personas que pueden sentarse arriba de una serpiente, pueden pisarla, entonces ella se va a defender. ¿Cuál dirías tú que es la serpiente más peligrosa de Venezuela? La que nosotros llamamos normalmente mapanare, su peligrosidad radica en que obviamente es un animal que tiene un carácter irascible, pues, o sea, entonces cuando se ve acorralada, tienden a defenderse con bastante energía, pues. Como medida para evitar el accidente ofídico, nosotros recomendamos a todas aquellas personas que no tienen el conocimiento no establecer ningún tipo de contacto con ninguna serpiente, ni venenosa ni no venenosa. No interactuar con ella, respeto y precaución. Sí, eso es. Claro que sí, bueno. Teniendo en cuenta el conocimiento básico de estos animales, pues. O sea, saber diferenciar cuándo es una serpiente venenosa o una serpiente no venenosa, cuáles son sus hábitos dentro de la naturaleza, de manera que nosotros podamos vivir en armonía. Bueno, doctor, un verdadero placer haber estado aquí y un recorrido realmente muy enriquecedor. La colección está excelente. No hay de qué, Jack, estamos completamente a la orden. Cada vez que quieras venir y conocer de estos interesantes animales, puedes hacerlo. Bueno, doctor, que te vaya muy bien. Espero que nos veamos pronto. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le ocurre al cuerpo humano cuando lo muerde una serpiente? La serpiente va a producir el veneno para digerir y atrapar su presa. Ubicada en las instalaciones de la ciudad universitaria de Caracas, Biotecfar es una empresa dedicada a la producción y distribución de productos biotecnológicos y al asesoramiento técnico y científico en esta área. Su actividad más importante se centra en la fabricación y distribución de sueros antiofídicos y antiescorpiónicos. Estamos en Biotecfar, aquí en la bella ciudad universitaria de Caracas, y nos encontramos con el doctor Miguel Ángel López, quien es presidente de esta institución y nos va a hablar un poco de ella. Doctor, cuéntenos. La primera consideración tendría que ver con lo siguiente. Cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa, si no se le trata de manera oportuna y adecuada, en un altísimo porcentaje, más del 90%, esa persona puede morir. Pero si a esa misma persona se le trata con nuestros productos, en ese mismo porcentaje, en un altísimo porcentaje, se salva su vida. Si tomamos en consideración algunos indicadores de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ellos consideran que se producen más de 500.000 accidentes ofídicos en el año a nivel mundial. Ahora bien, para que se atienda esa necesidad a nivel mundial, según la OMS, se necesitan 10 millones de viales de este frasquito, 10 millones. Nosotros aquí producimos un promedio al año de unos 40.000 a 50.000. El proceso de producir suero antiofídico es bien complejo y son difíciles porque partimos de insumos de origen biológico, ponzoñas o toxinas de serpientes y de escorpiones. El veneno de la serpiente lo usamos para producir una respuesta inmunológica en unos caballos, a los cuales se les extrae la sangre y de esa sangre se extrae la inmunoglobulina, que es la que constituye el producto final. Pero no es fácil, es sumamente. Bueno, doctor, un verdadero placer que nos haya acompañado. Y bueno, yo voy a tener la oportunidad de conocer a otros de los técnicos que trabajan aquí. Voy a seguir explorando aquí en Biotecfar. Gracias. Un placer. Continuamos aquí en Biotecfar y me encuentro con la doctora Mariana Cepeda, quien es farmacéutica. Mariana, ¿qué tiene que tener una sustancia para ser considerada un veneno?
Bueno, el veneno es una solución amarilla, blanca o incolora, ¿ok? El cual contiene en su 90% proteínas farmacológicas y toxicológicamente activas. Entre ellas tenemos neurotoxinas, una gran variedad como la convulsina, la girotoxina, con una acción nefrotóxica, hemotóxica, vasoactiva, etc., para originar una alteración como tal. ¿Y esos se utilizan en caso de...? Para el caso de las serpientes tenemos dos tipos de antiveneno. Un antiveneno poliespecífico, que es el antiofídico polivalente, el cual va a abarcar las mordeduras por serpientes del género Bothros y Crotalus. El Bothros es la mapanare y el Crotalus es la cascabel. Y para el anticrotálico, que es un antiveneno monoespecífico, específico como su nombre lo indica, para mordeduras por serpiente del género Crotalus, para serpientes crotálicas. ¿Qué le ocurre al cuerpo humano cuando lo muerde una serpiente? Si es una Bothros, pues sus efectos van a ser más desde el punto de vista de coagulación, mientras que en el caso de las cascabeles su efecto es más que todo neurotóxico, las cuales van a generar un daño, ¿ok?, en ciertos órganos blancos, llámese riñón, llámese tejido muscular, a nivel del sistema nervioso central, lo que va a originar o desencadenar una serie de manifestaciones clínicas que muchas veces llega a la muerte del paciente. Una vez conocida la importancia de la química del veneno, me dirijo al serpentario para participar con técnicos especializados de la extracción de esta sustancia que se le realizará a una serpiente del género Bothrops, especie con la que ya tuve un encuentro. El gran culebra. ¿Qué más, pana Jack? Todo fino. ¿Todo bien? Mauricio. Todo ¿Cómo fino. estás? Muy bien, pana. Finalmente estoy aquí con mi amigo José Contreras, mejor conocido en este medio como Culebra, y su colega Mauricio. Y vamos a proceder a extraerle veneno, precisamente la misma especie, la Bothrops colombiensis, ¿no? Correcto. Que es la serpiente venenosa más común y por tanto la más peligrosa de esta zona. Y bueno, ellos son técnicos entrenados, profesionales en el manejo de estos animales. Bueno, entonces vamos a sacar al animal. Animales. Está bueno. Vamos Gracias, entonces a sacarla. Vamos a tener el veneno y poder sacar el animal. Mira, pues está muy pendiente. Y esta es Ahí. sí, muy parecida, extremadamente parecida a la que encontramos en el medio ambiente natural. Y bueno, observamos cómo José toma la serpiente con firmeza. Yo siempre abro la membrana hacia atrás, de manera que me permite a mí ver que no haya los colmillos que mudan. Claro. Porque muchas veces pasa que extrayendo tiene un colmillo pegado acá al paladar y cuando aprietas la glándula te lo puedes clavar tú mismo. Nosotros tratamos pues siempre de minimizar el riesgo. Por supuesto. Sin mínima expresión. Ahí está. Ahí vemos el veneno, una sustancia de color verdoso que sale. Esos colmillos son como una inyectadora. Sí, tal cual, yo no voy a poder. Este fue lo que sacamos de un solo otro. Y estas serpientes se alimentan de pequeños vertebrados. Se alimentan una vez al mes porque ellas utilizan veneno para matar y digerir al animal. Claro. Son animales que un tamaño promedio se comen más o menos unos 4 o 5 ratones. Un placer, amigos. Igual, pana Jack, de Estamos verdad. siempre a la orden. Gracias, Mauricio. De verdad que admiro el trabajo que hacen aquí. Gracias. Y el trabajo que ustedes hacen prácticamente me salvó la vida, así que no podría estar más agradecido. A pesar de ser extremadamente peligrosas, las serpientes venenosas son muy importantes desde el punto de vista ecológico. Además de esto, hemos visto que con respeto y precaución podemos evitar un conflicto directo con ellas. Por otro lado, su veneno puede ser fuente de prometedores descubrimientos médicos que le salven la vida a usted o a alguien que conoce. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.